Video 5. Vamos a calcular la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Ese va a ser el voltaje. Entonces lo que andamos buscando es la intensidad de corriente, que le vamos a buscar o la vamos a poner con la letra I mayúscula. Dice que la resistencia es de 10 ohmios y el voltaje dice que es de 30 voltios. Entonces lo que andamos buscando es la intensidad de corriente. Entonces en las fórmulas que están acá, la corriente vamos a buscarla con esta fórmula, que va a ser intensidad voltaje entre resistencia. Entonces vamos a sustituir los valores que tenemos acá. Entonces me dice que el voltaje en este caso son 30 voltios y la resistencia son 10 ohmios. Entonces aquí vamos a dividir 30 entre 10. 30 entre 10 me va a dar a 3. La intensidad de corriente, como habíamos dicho anteriormente, la intensidad va en amperios. Entonces la respuesta aquí va a ser 3 amperios es la intensidad de corriente de esta lavadora de juguete. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo que dice que calcule el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y tiene una resistencia de 10 ohmios. Entonces lo primero que aquí clarito le dice, calcule el voltaje. Entonces lo que andamos buscando es el voltaje. Después le dice que atraviesa una corriente de 4 amperios. Entonces la corriente es la I y dice que son 4 amperios y tiene una resistencia de 10 ohmios. De acuerdo, entonces andamos buscando el voltaje. Entonces la fórmula del voltaje aquí es intensidad de corriente por la resistencia. Entonces aquí es una multiplicación. Entonces vamos a sustituir los datos. Dice que la intensidad de corriente son 4 ohmios multiplicados por la resistencia, que son 10 ohmios. Entonces el voltaje aquí va a ser 4 por 10, 40 voltios. De acuerdo, entonces esa es el voltaje de esa plancha. Ahora vamos a calcular la resistencia que atravesada por una corriente con una intensidad de corriente de 5 amperios y una diferencia potencial de 11 voltios. Entonces estamos buscando aquí lo que es la resistencia. Resistencia andamos buscando. Me pregunta cuál es la resistencia. Después dice que la intensidad de corriente son 5 amperios y el potencial o diferencia de potencial o el voltaje son 11 voltios. Entonces vamos a buscar la fórmula de resistencia. Va a ser voltaje entre intensidad. Entonces para la resistencia va a ser voltaje entre intensidad de corriente. Vamos a sustituir estos datos. Entonces dice que el voltaje son 11 voltios y la intensidad son 5 amperios. Vamos a hacer la división de eso, que va a ser 11 entre 5 es 2.2 ohmios. Esa es la respuesta, porque lo que andamos buscando es la resistencia, me tiene que dar en ohmios.